Cada imperio jura que su moneda es sólida. Cada gobierno insiste en que sus promesas perdurarán eternamente. Y cada vez, sin excepción, la historia demuestra que están equivocados. Desde Roma hasta la Francia revolucionaria y de la Confederación a un Líbano moderno, millones de personas han despertado para descubrir que sus ahorros carecen de valor, sus salarios son absurdos y sus futuros han sido robados por sistemas que creían inquebrantables. Su dinero no está seguro. No es una predicción, es una sentencia histórica. Usted ha trabajado durante años bajo la ilusión de permanencia, siguiendo las reglas del sistema que le prometía seguridad a cambio de su obediencia financiera. Pero el sistema no está diseñado para protegerle. Está diseñado para transferir su valor. La prueba de esa tesis se encuentra en el registro contable de cada imperio fallido. El colapso de la moneda no es la excepción. Es el diseño estructural de la dinámica de poder. Le dijeron que sus ahorros eran un tesoro, la base de su retiro. Le mintieron. Su dinero en el banco no es un cofre del tesoro, es un préstamo que usted ha hecho a una institución que puede decidir, en una crisis, no pagarle. Y sin embargo, la gente más disciplinada, los profesionales y emprendedores, se sienten agotados y atrapados, porque han confiado en la premisa. La pregunta real no es si el sistema se romperá, sino ¿cómo se posiciona estratégicamente el cínico ilustrado para beneficiarse cuando el resto pague el precio de su propia fe ciega? La primera referencia que debe grabar en su mente es la de Roma y el denario. Los emperadores, enfrentados a guerras costosas y demandas de un estado social expansivo, no subieron los impuestos de forma abierta. Eso habría provocado revueltas. En su lugar, optaron por el fraude silencioso, la degradación de la moneda. La evidencia histórica muestra que el contenido de plata del denario se redujo desde cerca del 95% bajo Augusto, hasta menos del 5% al final del imperio. No se trata de un accidente monetario, es la lógica del poder manifestándose. Un Estado con demasiadas promesas y muy pocos activos reales siempre recurrirá a la prensa, física o digital, para robar el valor de sus ciudadanos. El rigor histórico nos obliga a aceptar que esta acción no es exclusiva de tiranos lejanos. Es una reacción algorítmica de cualquier estructura imperial cuando su gasto excede su base productiva. La élite lo entiende como una herramienta de gestión del déficit. La audiencia pasiva lo experimenta como la erosión inexplicable de su poder adquisitivo. Esto no es conspiración, es contabilidad histórica. La lección no es que el dinero fiduciario es intrínsecamente malo, sino que los garantes del dinero fiduciario no pueden resistir la tentación de abusar de él. ¿Por qué la élite no actúa de otra forma? Porque para ellos, el costo de la inflación recae sobre la base, la cual carece de la conciencia histórica para identificar el robo. El agotamiento que usted siente no es por su falta de esfuerzo, es por esta pérdida de valor constante, un impuesto invisible que el sistema extrae de su trabajo. La dilución es el diseño. El colapso financiero como regla de la historia. 3 actos de evidencia de la fragilidad estructural. Esta degradación no es solo un fenómeno antiguo. Avance rápido a 1790 en Francia. La revolución, supuestamente para liberar al pueblo, financió sus guerras y su nueva administración emitiendo los assignats, un papel moneda respaldado, en teoría, por la tierra confiscada a la iglesia y la nobleza. En la práctica, el gobierno revolucionario, en un acto de soberbia, imprimió y prometió mucho más de lo que la tierra real podía respaldar. La cita obligatoria es de Andrew Dickson White en Fiat Money Inflation in France. Se imprimieron cada vez más y más hasta que el público se acostumbró a ellos, y luego se pensó que era la única forma de salvar a Francia. La confianza se rompió cuando los agricultores se negaron a vender comida por papel, exigiendo plata o bienes reales. Lo que comenzó como un acto patriótico, terminó en hiperinflación, disturbios por el pan, y la aniquilación de la clase media, que había confiado en la nueva promesa gubernamental. La promesa rota de la assignat es el diseño estructural de cada bono gubernamental actual. ¿Cuál es el activo real que respalda hoy los trillones de deuda? La confianza. Y como hemos visto, la confianza se evapora más rápido que el tiempo que le tomó acumular sus ahorros. Es una traición predecible. El colapso financiero no siempre viene de la mano de un emperador o de una revolución. A veces, la estructura se rompe por una fuerza externa que expone la fragilidad interna.
Tomemos el caso de la peste negra entre 1347 y 1351. Es un ejemplo brutal de cómo el shock redistribuye la riqueza, no en función de las promesas de los reyes, sino de la escasez radical de la producción. La mitad de la fuerza laboral europea murió. Esto no causó una caída simple en los precios, sino una reestructuración violenta. La evidencia de soporte es que los salarios de los sobrevivientes se dispararon, y la tierra, antes el activo más inalcanzable, se volvió súbitamente abundante y barata en relación con el trabajo y la mano de obra. Las familias con liquidez, plata, bienes comerciables o simplemente la capacidad de trabajar, obtuvieron una palanca económica que nunca antes habían tenido. El historiador Philip Ziegler documentó cómo las leyes intentaron, sin éxito, congelar los salarios. La escasez de mano de obra era una fuerza económica más potente que cualquier decreto imperial. La aritmética de la catástrofe, el patrón de la liquidez táctica. La peste negra no premió al acaparador pasivo, sino al que tenía capital disponible para entrar en el mercado en el momento de la liquidación masiva de activos productivos. Esto sienta la base del transferencialismo frío. El caos no es el fin, es la revalorización violenta de la oferta y la demanda donde el capital líquido se vuelve rey. Avancemos hasta la crisis financiera asiática de 1997. El patrón no cambió. Las naciones de la región, Tailandia, Indonesia, Corea del Sur, habían acumulado deuda masiva denominada en dólares estadounidenses, confiando en que sus monedas locales mantendrían un tipo de cambio fijo, PEG. Cuando la especulación rompió esa clavija, sus deudas en dólares se multiplicaron instantáneamente y sus bancos e industrias se liquidaron. La cita central que valida esta tesis es que la dependencia es un pasivo mortal. Las élites agotadas y los profesionales de clase media que habían invertido localmente con sus monedas nacionales vieron sus ahorros diezmados. ¿Quién se benefició? Los acreedores extranjeros que tenían la moneda de reserva y la liquidez táctica para comprar activos reales, fábricas, propiedades, a precios de pánico. Lo que para el 99% fue una crisis nacional, para el 1% fue un evento de transferencia masiva de riqueza global, pasando de los deudores a los acreedores. Deudor o acreedor, la única elección. El caso libanés, la muerte del depósito bancario. El caso más reciente y más doloroso para nuestra audiencia es el de Líbano, 2019 a 2021. Es el final lógico de la fe ciega en el sistema bancario. Los ciudadanos libaneses, profesionales y empresarios, depositaron sus dólares en bancos locales que prometían una seguridad inquebrantable. La lógica del colapso se ejecutó cuando el Estado, al estar insolvente, ordenó a los bancos congelar los depósitos y restringir los retiros. De la noche a la mañana, el Líbano demostró que su cuenta bancaria no es su propiedad. Es una obligación del banco hacia usted, y esa obligación es suspendida por decreto cuando la estructura lo exige. Los ahorros de toda una vida se desvanecieron cuando la libra libanesa perdió más del 90% de su valor. La gente hizo colas, imploró. La evidencia empírica es que nadie fue rescatado, excepto la élite que ya había movido sus activos al extranjero. Si esto le parece lejano, recuerde que en 2008, la estructura en Estados Unidos y Europa rescató a las instituciones que causaron la crisis, no a los millones de propietarios que perdieron sus casas. La confianza es el costo de su ignorancia histórica. El activo fiduciario es una promesa sin colateral. Analice la Guerra Civil Americana. Tanto la Unión como la Confederación se vieron obligadas a financiar la guerra imprimiendo papel moneda sin respaldo de oro. En el sur, la divisa, Greybacks, alcanzó una inflación de miles %. El dato más crudo es que los soldados confederados recibían cheques que valían menos antes de que pudieran gastarlos. La estructura histórica es clara. El activo fiduciario es una opción de compra sobre la confianza de un gobierno. Cuando la supervivencia de ese gobierno está en duda, la opción expira sin valor. El sistema solo protege al que lo controla. La estrategia de resistencia estoica no empieza con la compra de lingotes de oro. Empieza con una confrontación brutal con el modelo de dependencia que usted ha adoptado. La ilusión de abundancia que alimenta el sistema es la creencia de que la riqueza se logra mediante la adquisición pasiva de activos y la acumulación de deuda, esperando que el gobierno y el Banco Central lo salven. Esta es la rueda de la rata de la élite agotada.
El plan maestro de resistencia exige un cambio de paradigma de la dependencia de la promesa a la soberanía de la producción. Usted no puede comer oro. El oro es la última línea de defensa, el dinero que la historia no ha podido inflar. Pero en una catástrofe real, como el huracán Katrina o Berlín en 1945, lo que tiene un valor intrínseco inmediato no es el metal, sino la capacidad de hacer, construir o mantener. El antídoto estoico, la disciplina de mínima dependencia. 1. Nivel 1. Habilidades productivas y oficio. El escudo antifrágil. El verdadero valor que no puede ser confiscado ni inflado es su capacidad de resolver problemas esenciales sin depender de la cadena de suministro centralizada. El herrero, el fontanero, el electricista, el agricultor, el logista, ellos fueron los que prosperaron después de la peste negra porque su trabajo se convirtió en escasez invaluable. La disciplina estoica es desarrollar una habilidad que el colapso no pueda anular. Un oficio que genere valor incluso si el dólar se convierte en ceniza. La resistencia productiva convierte la crisis de una amenaza externa a un catalizador interno de su propia soberanía. La inversión más segura es en su capacidad de producción. 2. Nivel 2. Activos de supervivencia y logística soberana. El colchón de utilidad. El oro no le dará refugio cuando la cadena de suministro se rompa. La verdadera estrategia implica asegurar activos de necesidad básica, almacenamiento de alimentos de largo plazo, fuentes de energía autónomas, solar, combustible, y la capacidad de asegurar agua potable. Estos activos representan un valor de uso inmediato, no un valor especulativo. Son su seguro contra la mendicidad y su palanca en el trueque. La inversión aquí es un seguro contra la dependencia sistémica, no contra el fin del mundo. Usted debe poseer lo que necesita para no mendigar. 3. Nivel 3. Liquidez táctica y activos de respaldo. El arma estratégica. Aquí es donde entra el oro, la plata y la liquidez libre de deuda. El objetivo de la liquidez no es la seguridad, sino la oportunidad. La estrategia es el transferencialismo frío, aceptar la crisis no como una tragedia, sino como el momento en que los activos reales, propiedades, negocios, herramientas de producción, son liquidados por los no preparados a precios de pánico. Necesitará dinero que el sistema no pueda confiscar o devaluar para ejecutar esa adquisición. El efectivo o el oro que usted tiene es el arma para comprar el futuro que la multitud confiada está vendiendo bajo coacción. La estrategia no es malicia, es disciplina. El colapso siempre es un evento de transferencia. Es la brutal lógica del antifrágil en acción. El shock no destruye a todos por igual, sino que liquida a los débiles e hinchados, y transfiere su valor a los disciplinados y preparados. La moralidad no está en la toma de ventaja. La moralidad está en la disciplina de anticipación. El sistema está condenado a romperse. El diseño estructural de la ruina ya ha sido impreso en la historia una y otra vez. La única pregunta relevante es de qué lado de la transferencia se encontrará usted. ¿Del lado de los que sostienen promesas de papel y esperan el rescate? ¿O del lado de los pocos que eligieron la resistencia intelectual y la soberanía productiva? La historia no es una lección académica, es un manual operativo. Ignorarla no es optimismo, es negligencia estratégica. Y la negligencia en este nivel se paga con la aniquilación de sus activos. Esto no se trata de miedo, se trata de cálculo. El próximo diseño estructural ya está sobre la mesa. Su posición ante el inevitable desenlace ha sido planificada. Únete a los pocos que eligieron ver la estructura. Aquí te espero con la estrategia.